Mi nombre es Lía Molas y soy la vicedecana de la Facultad de Agronomía. Voy a ser muy breve, es muy grato para mí presentar esta charla con dos docentes de la casa, el doctor Martín Díaz Orita, docente de la Cátedra de Cereales y Oleaginosas, y la magíster Eugenia Galace, que es docente de la Cátedra de Microbiología. Y la verdad es que pongo el punto en sus lugares de orígenes de cada uno, para poder resaltar lo interesante de la interacción de estas dos combinaciones. Hoy vamos a ver una microbiología aplicada a la producción de los cultivos. Así que, bueno, eso nada más, agradecer la presencia de todos ustedes y los dejo en manos de los disertantes. No sé si empieza Martín o empieza Eugenia. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Lía, y muchas gracias a todos quienes se conectaron, se están conectando, o se van a animar a seguirnos después que quede esta grabación. Muchísimos nombres conocidos, colegas, amigos, empresas, docentes, estudiantes, productores, así que misión cumplida. Vamos a las conclusiones. La intención de la conversación de hoy, de esta serie de capacitaciones que estamos haciendo en la facultad, como mencionó Laura, al pasar en esta nueva normalidad, es aprovechar nuestros tiempos para exponer, compartir, discutir algunas temáticas que hacen a nuestra vida diaria, a nuestras actividades y a nuestros desafíos. Hoy nos vamos a concentrar en microbiología aplicada a la producción de cultivos y sus perspectivas, junto con Eugenia, y la intención de esta exposición es en gran medida poner sobre la mesa, o sobre la pantalla, mejor dicho, algunos de los procesos microbiológicos que forman parte del crecimiento de los cultivos y que hacen a la producción de estos, y en particular con el propósito de transitar 3 etapas. Así que a los que preparamos equipos de mate, sepan que más o menos cada 20 minutos vamos a tener una mini pausa, acomodamos el mate y seguimos, para transitar 3 escalones. Un escalón sobre qué entendemos por microbiología aplicada, qué es la historia, la selección de microorganismos hasta formular inoculantes, cómo se usan hoy en el país o en la región, para luego transitar algunos microorganismos que hacen específicamente el crecimiento vegetal y detenernos posiblemente un buen rato en la producción de soja, la inoculación de leguminosas y el aporte de nitrógeno a los sistemas desde el lado, como comentaba Lía, en esa integración microbiología, producción de cereales y oleaginosas, enfocado a su aplicación, a su uso, dónde están nuestros desafíos. Lo que les estoy comentando es algo súper novedoso. Nosotros sabemos ya desde una publicación de revisión del año 1966, es decir, acá hace unos 50 y moneditas de años, que los estudios científicos en cuanto a la contribución de los microorganismos en la producción de los cultivos estaba claramente justificado. Es decir, no tenemos dudas que la microbiología aplicada contribuye al crecimiento de los cultivos y que además no es solo desde el proceso natural, sino también desde su intervención a través de inoculantes, a través de la producción, a través de prácticas de manejo. Por lo tanto, lo que vamos a estar viendo ahora es la foto del presente de algo que ya sabemos de antemano que está generando un aporte y que es parte de los sistemas de producción. Cuando hablamos de microbiología aplicada, nos estamos enfocando en particular a entender que en el suelo encontramos una gran diversidad de funciones, de especies, de microorganismos y de organismos vivos que interactúan en forma permanente y que en esa interacción hacen al funcionamiento de muchos procesos. Y acá es algo importante para ponernos en sintonía. Eso ya lo sabemos, lo sabíamos, y cuando hablamos de microbiología aplicada es qué es de todo eso, qué es lo que estamos mirando, rescatando, a la hora de incorporarlo en nuestra toma de decisiones, atendiendo que tenemos un recurso, no digamos inagotable, pero muy diverso, muy vasto en la microbiología, para atender a esas relaciones con las plantas. Lo que vemos acá es un ejemplo muy simple, donde vemos que
sobre una planta que tiene una cantidad de genes, un genoma determinado, está rodeada e interactuando en forma permanente con otros microorganismos, y la funcionalidad de la planta, que es lo que nosotros cultivamos y queremos sacar un provecho productivo, una transformación productiva, es el resultado de esa integración. Es muy difícil que un cultivo crezca en forma séptica, es decir, en forma libre de cualquier interacción. Necesita sí o sí, no hay sustitución en cuanto a los procesos, que aún algunos nematodes, no son todos negativos, algunos hongos no son todos patógenos, protozoos, algas, bacterias y demás, están en continua interacción. Una cucharada de suelo, esos menos de 30 gramos, contienen 50 billones de microbios. La discusión es, tenemos diversidad, el punto de partida es entender que la microbiología aplicada busca esa diversidad a herramientas y las integra funcionalmente en los cultivos. Un modo, un aviso, cada vez que ustedes vean esta lamparita, ¿qué quiere decir? Necesitamos iluminación, que alguien nos ilumine, y entonces va Eugenia a contarnos, a mostrar su visión sobre estas temáticas. Si nosotros ponemos en cuenta el nitrógeno como el nutriente número 1, después como nutriente principal, después del carbono, en lo que es la formación del rendimiento de los cultivos, podemos decir que el nitrógeno puede incorporarse a los sistemas de distintas formas. Y una de las formas de poder incorporarse a los sistemas es a partir del proceso de fijación biológica del nitrógeno. Bueno, entonces, el proceso de fijación biológica del nitrógeno ocurre gracias a la participación de microorganismos, de bacterias, de protozoos, de bacterias, de actinomicetes, de cianobacterias, microorganismos que tienen un desarrollo muy pequeño, organismos procariotas, que tienen la capacidad de aprovechar el nitrógeno atmosférico, que está en alta proporción en la atmósfera, y reducirlo a formas asimilables para la planta. Entonces, en esta diapositiva podemos ver 3 formas de sistemas de fijación biológica del nitrógeno: el sistema de simbiosis, un sistema de asociación o un sistema en vida libre. La diferencia entre estos 3 sistemas principalmente son que por un lado, si hay interacción o no entre los microorganismos, y por otro lado, si esos microorganismos, cómo obtienen ellos su fuente de carbono y energía para realizar el proceso de fijación biológica del nitrógeno. Entonces, en la primera columna tenemos el sistema de fijación más conocido, que es el de simbiosis rizobio-leguminosa, en el cual están involucrados rizobios, ¿sí? Y en este caso está el ejemplo de Bradyrhizobium japonicum, que es el microorganismo específico que nodula, que interacciona con la soja, y en este caso se establece una simbiosis porque tanto la planta como el microorganismo se benefician mutuamente. Si no hay esta interacción, el proceso de fijación no ocurre, el rizobio no puede realizar fijación biológica. Entonces, la forma en que se produce este proceso es que la planta le cede al microorganismo la fuente de energía y carbono a través de los fotoasimilados, y el rizobio le cede el amonio fijado para la producción de sus proteínas y para la planta. Entonces, este proceso es muy eficiente, y dependiendo del cultivo del que estemos hablando, puede haber una estimación de la tasa de fijación biológica de nitrógeno entre 50 a 400 kilos de nitrógeno por hectárea y por año. Y es un sistema específico, no cualquier rizobio puede producir la simbiosis con cualquier leguminosa. Ahora bien, el sistema que tenemos en el medio es de asociación, es una asociación mutualista, la planta y los microorganismos se benefician, pero no quiere decir que sea sí o sí obligada. Tenemos el ejemplo acá de Azospirillum, que habita en la rizosfera, ¿sí? de las raíces de las plantas, en el rizoplano, o bien hay cepas que pueden vivir en el interior de las raíces, que son las que se llaman microorganismos endófitos. En este caso,
los microorganismos se nutren de los exudados de las raíces, y la estimación de la tasa de fijación biológica del nitrógeno es entre 10 a 200 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Este proceso no es específico y puede ocurrir en una variedad muy amplia de plantas huéspedes. Y por último tenemos el caso de un sistema de fijación biológico de vida libre, en el cual tenemos el ejemplo de Rhodospirillum, que es una relación neutralista, o sea, la planta no se entera que está el microorganismo, pero igual ocurre fijación biológica. En el caso de Rhodospirillum puede ser que sea de vida heterótrofa, o sea que vive de la degradación de la materia orgánica, o bien puede ser autótrofo, o sea que produce su propio alimento a través del proceso de fijación de fotosíntesis. Entonces vamos a tener un rango de 1 a 2 a 10 a 80 kilos de nitrógeno fijado por hectárea y por año. Y en este caso, como dice, no depende de la planta en sí. Entonces, la idea de todo esto, lo que queríamos decir, que independientemente del sistema de fijación, los microorganismos son responsables de una gran parte del funcionamiento de los agroecosistemas. Son esenciales. Bueno, entonces ahora si tenemos en cuenta los sistemas diazotrofos, aquellos microorganismos que pueden fijar nitrógeno atmosférico, hay una amplia variedad de ellos, y nosotros en esta charla nos vamos a centrar principalmente en la interacción rizobio-leguminosa, y también en aquellos microorganismos que además de realizar la fijación biológica, tienen un beneficio adicional para las plantas, que son las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, conocidas como PGPR. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que la microbiología está presente y está activa, está permanentemente en funcionamiento. Entonces, tenemos herramientas disponibles que debemos aprovecharlas, porque el nitrógeno es esencial. La base de la microbiología pasa por el nitrógeno porque lo requieren todos los organismos. Para el crecimiento biológico necesitamos nitrógeno, y por lo tanto podemos aprovechar estos procesos para obtener nitrógeno a partir de microorganismos. En esta gran diversidad de microorganismos que hay en el suelo, en el ambiente, se han aislado, se han estudiado, se han entendido e identificado microorganismos que se pueden utilizar para el tratamiento de semillas, y de esta manera mejorar la producción de los cultivos. Entonces, tienen diferentes funciones. Funciones a nivel de nutrición mineral, a través del proceso de fijación biológica de nitrógeno, aquellos microorganismos que pueden solubilizar fósforo, como pseudomonas, aquellos que actúan a nivel de protección biótica, o sea, que funcionan como biofungicidas, bioinsecticidas, bioherbicidas, bionematicidas, y aquellos microorganismos que tienen como función el crecimiento, la promoción del crecimiento, haciendo hincapié principalmente en la mitigación del estrés abiótico, de la sequía, de la salinidad, por ejemplo, entre otros. Y esta promoción del crecimiento se puede hacer a través del uso de microorganismos, como es el caso de Azospirillum o un montón de otros PGPR, que lo que hacen que a través de distintos mecanismos, directos o indirectos, estimulan el crecimiento de las plantas. No solo a través de fijación de nitrógeno o solubilización de fósforo, sino producción de sideróforos para captar hierro, producción de hormonas, producción de antibióticos, mejor competencia en el nicho alrededor de la rizósfera. Y por otro lado, una forma de promocionar el crecimiento vegetal en tratamientos biológicos es a través de moléculas señales, que lo que hacen es adelantar la interacción entre la planta y el microorganismo. Entonces, una idea importante que nosotros queríamos transmitir de esto es que los tratamientos biológicos en sí son intervenciones en los sistemas de crecimiento de las plantas. Bien, como decía Eugenia, estas tecnologías que son identificadas y estudiadas en sistemas naturales se pudieron aislar y se incorporaron entonces el listado de tratamientos que hacen a la incorporación o la intervención de los cultivos en algo que no es moderno, la práctica de inoculación, que es la intervención con tecnologías biológicas o productos biológicos en los cultivos, tiene antecedentes que son de antes de la época de Cristo,
cuando se hacían traslados de suelo para lotes o suelos que tenían leguminosas, para la producción de otras leguminosas, porotos, habas. También era la búsqueda de suelos de mejor salud para la producción de vides, y eso estamos hablando de épocas ancestrales, donde se usaba el traslado de suelos de distintos niveles de fertilidad como forma de mejora de la condición de crecimiento. Y eso fue evolucionando, haciéndolo más amigable a los sistemas de producción, y ya a fines de 1800, en particular en 1896, se registró la primera patente usando turba como un desarrollo de soporte de un microorganismo que fue un desarrollo simultáneo en Estados Unidos y en Inglaterra. Y a partir de ahí empezó una serie de incorporaciones sobre el sustrato turba, después cambios en los sustratos, para hacer más fácilmente aplicable estas transformaciones, con distintos microorganismos, con gran desarrollos en Europa, principalmente en Rusia y Alemania, y en los últimos años hubo una incorporación no solo de microorganismos que hacían a la fijación biológica, que hacían la nutrición directa con nitrógeno, sino también diversidad de productos biológicos y adaptaciones para su uso en las condiciones de producción modernas. Ese crecimiento nos dice que en la inoculación hay un reconocimiento histórico, un conocimiento en paralelo y en particular una adaptación al sistema de producción. Cuando hablamos de adaptación al sistema de producción, que es un poco el propósito de hablar de perspectiva, dónde estamos, tenemos que entender dónde estamos parados y quiénes generan ambiente, que no solamente el ambiente es la condición climática y el tipo de suelo, sino la condición de uso y el cultivo. Y recientemente, hace 2 años aproximadamente, hicimos un trabajo de encuesta a 190 profesionales de la actividad ligados a la producción en todo el país, con el propósito de entender cómo era el manejo de los tratamientos biológicos, sus expectativas y su aplicación. Y acá lo que voy a traer es un extracto, es una de las 20 y algo de preguntas o intercambios que tuvimos para entender cómo era la situación actual del uso de inoculantes y la valorización de la práctica, dependiendo de la región y los tipos de cultivos. Lo que vimos como algo muy importante que ustedes pueden observar en este resumen es que dependiendo de la región, vamos a hablar del país, lo dividimos en la región del norte, del NEA, centro en la parte de Córdoba, litoral, provincia de Buenos Aires, sudoeste, oeste, y región semiárida o subhúmeda. Lo que vimos es que en general el uso de inoculantes en leguminosas, soja, maní y arveja, 3 leguminosas emblemáticas en lo que es los cultivos anuales, es significativamente mayor que el uso de soluciones biológicas en cultivos de cereales o de promoción de crecimiento. Es decir, ya tenemos 2 poblaciones. Los que vemos directa la contribución del nitrógeno como indispensable, como comentaba Eugenia, como columna vertebral del crecimiento biológico de un cultivo, y el segundo grupo, los cereales, donde los tratamientos biológicos generan un efecto derivado o indirecto, una mejora a través de otra mejora. Entonces el uso hoy en soja es prácticamente indiscutido y uniforme en toda la región. Sojera argentina, cercana al 85% del área de producción, se usan inoculantes que aportan rizobios para mejorar la nutrición nitrogenada de soja. En áreas maniceras tradicionales, Córdoba, Córdoba Sur, norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires, aproximadamente el 50% del área es inoculada anualmente, con una tendencia creciente en la medida que avanza hacia regiones nuevas o hacia regiones de mayor estrés, como es el caso de suelos arenosos o de baja contenido de materia orgánica. Y en cambio, en lo que hace a trigo, maíz y cultivos de cobertura, como cereales, el uso de azospirillum o inoculantes que hacen en la promoción del crecimiento rondan alrededor del 20% del área, con grandes fluctuaciones que no tienen un patrón regional claro. Es decir, todavía nos falta entender el ambiente como una situación macro antes de la contribución dentro del sistema de producción. Entonces, en la primera pausa, en la cual estamos
llegando ahora para hablar de microbiología aplicada, identificamos que la microbiología hoy, en condiciones de producción, tiene dos columnas. Una columna ligada a la nutrición en forma directa, donde el primer modo de acción es la fijación simbiótica, esa en la cual hay una situación específica, hay un microorganismo específico, son rizobios, para ciertas leguminosas, que tiene un órgano donde ocurre ese proceso, que son los nódulos, donde es visible la relación entre el microorganismo y su huésped, y que a la vez la efectividad en cuanto al modo de acción es directamente medible por el aporte de nitrógeno. Es decir, el aporte de nitrógeno es la columna vertebral, el factor central hacia el cultivo que va a dar lugar a la justificación en cuanto al uso generalizado, la adaptación o los nuevos desarrollos. Hoy el desafío en cuanto a fijación biológica es entender el ambiente de uso y traer una solución a ese ambiente de uso, más que el perfeccionamiento de un proceso natural que está en funcionamiento. El segundo elemento en lo que hace la microbiología aplicada, y sobre el cual también estamos enfocados en nuestros estudios, es aquellos microorganismos que tienen modos de acción múltiples, como describía Eugenia, desde la producción de promoción de crecimiento por precursores, molécula señal, transformación de nutrientes, es decir, procesos derivados que van a llevar a mejoras en el cultivo y esas mejoras del cultivo a la producción, donde encontramos como ejemplo la Aspergillum brasilense, las pseudomonas y algunos otros microorganismos, bacilos, tricodermas, gluconobacter, que hacen procesos intermedios de transformación y hacia el cultivo, que no son específicos, es decir, que funcionan en diferentes cultivos o generan estos aportes en diferentes cultivos, incluso en leguminosas, y hablamos de coinoculación, ejemplo de Aspergillum y Rhizobios en soja, o Aspergillum y Rhizobios también en alfalfa, Penicillium y Rhizobios, que no hay un órgano o una medición directa de infectividad, percibimos su mejora a través de la respuesta del cultivo, así que hay una interacción con crecimiento del cultivo, hay una situación más compleja en cuanto a la validación de su llegada y contribución al sistema, y que eso ha llevado a que genere un uso actual moderado, es decir, tenemos que estudiar a nivel primero general de la región su contribución y en forma particular cómo integrarlo con otras prácticas de manejo. Una de las prácticas de manejo que desafían permanentemente a esta categoría de promotores biológicos del crecimiento es el mejoramiento genético, que busca exactamente lo mismo, la adaptación al ambiente con otras herramientas que son propias del cultivo. Y en ese contexto, sí está identificado que la efectividad o su efecto sobre los rendimientos está asociado a la compensación de limitaciones al crecimiento. ¿Cuándo? Ya lo vamos a ir viendo, pero les anticipo, el foco de algo que se aplica en forma temprana va a buscar mayor rédito en etapas tempranas que en etapas tardías del desarrollo del cultivo. De ahí que tenemos que empezar a desglosar el concepto de ambiente por momento y condición de producción. Entonces, en esta primera etapa, lo que vimos es la cocina, de dónde nos nutrimos de la naturaleza, nos nutrimos y pensamos a través del nitrógeno en el efecto directo o en el efecto derivado, no de reemplazo, sino de complementariedad siempre al crecimiento de los cultivos. Bueno. Empezamos la segunda etapa y vamos a hablar de Aspergillum. Exacto. En este segundo eje de la charla nos vamos a centrar en aquellos microorganismos promotores de crecimiento vegetal y vamos a hacer foco en Aspergillum. ¿Por qué en Aspergillum? Porque es el microorganismo PGPR más estudiado en los últimos años, es modelo de estudio de todos los PGPRs y es el PGPR comercialmente más utilizado en los cultivos de tipo no leguminosa. Se sabe, se reconoce que Aspergillum se encuentra en la rizósfera, que participa por múltiples procesos benéficos ligados al crecimiento de la planta, no solo porque
puede fijar nitrógeno de forma asociativa a las raíces de la planta, sino también porque es fitoestimuladora, o sea, produce fitohormonas, principalmente haya auxinas, que lo que hacen es modificar la estructura, la arquitectura de las raíces, y a su vez también produce otro tipo de hormonas. Se sabe que Azospirillum, hay abundantes estudios, abundante evidencia en condiciones extensivas, que se validaron esos cambios en las condiciones de crecimiento, y que hay muchos aportes variados en la producción de cultivos. Lo que sí hay diversos posicionamientos en cuanto que no hay consistencia en un solo tipo de recomendación de utilizar o no este microorganismo, principalmente por la diversidad de condiciones de manejo, de fertilidad, de condiciones de cultivo. Entonces, su inclusión hoy en la actualidad está limitada en las producciones agrícolas modernas. Lo siguiente. Entonces, si yo recién dije que Azospirillum, ¿no?, es un microorganismo que se encuentra en el suelo, que está en la rizosfera, ¿por qué entonces nosotros vamos a inocular con un microorganismo que ya sabemos que está en el suelo? Entonces acá lo que tenemos que hacer hincapié en un punto importante, que la actividad biológica de los suelos depende del crecimiento de las plantas. Entonces, si depende del crecimiento de las plantas, de los exudados radiculares, el máximo de actividad biológica de un suelo se va a dar con un cierto mínimo desarrollo de los cultivos. Entonces, acá es un estudio que se realizó en Australia en 2 campañas de trigo, donde se vio el efecto de la inoculación con Azospirillum, donde podemos ver representado la actividad de bacterias fijadoras de nitrógeno en función de los días después de la germinación, donde para ambas campañas vemos la línea azul, que representa la condición natural, digamos, sin utilización de tecnología biológica, la cantidad de cómo evoluciona la cantidad de bacterias, la actividad de bacterias fijadoras del nitrógeno, y la línea roja representa aquellos cultivos que han sido inoculados con Azospirillum. ¿Y a qué conclusiones llegaron los autores? Que lo que se logra con la inoculación es anticiparnos a esa actividad biológica que ocurriría cuando el cultivo se desarrolló. O sea, nos estamos anticipando a lo que naturalmente ocurriría cuando el cultivo está alrededor de 90 a 100 días posterior a la implantación de cultivo de trigo. O sea que nosotros le estamos dando las condiciones iniciales óptimas para que el cultivo pueda aprovechar todos los recursos que tiene disponibles. Entonces, por eso es un buen motivo para poder realizar una inoculación con Azospirillum. Ahora bien, ¿cuáles son las contribuciones de Azospirillum en los cultivos? Este también es un trabajo que se vio la respuesta a la inoculación con Azospirillum brasilense. En este caso se usó la cepa Z39, que es la más utilizada en Argentina. Esta evaluación se realizó durante 5 campañas de trigo en 297 sitios experimentales, y lo que se pudo ver, una respuesta positiva de alrededor del 20% en el aumento de materia seca de las raíces, y un aumento alrededor del 15% en lo que respecta a biomasa aérea. Entonces, ¿qué es lo que nos está evidenciando esto? Que nosotros podemos complementar las condiciones de crecimiento inicial y facilitar tanto la exploración como la colonización de los sitios y de los recursos que utilizamos, de la fertilización, de las fechas de siembra, del manejo del agua, y todo esto a su vez responde, ¿sí?, hubo un aumento significativo en el rendimiento del cultivo de trigo. Si bien ese rendimiento fue menor, sí fue significativamente mayor comparado con aquellos no inoculados con rizobios. ¿Sí? Lo que vemos ahí en la foto es que el trigo no inoculado tiene menor desarrollo de raíces comparado con aquel
que fue inoculado con azospirilo. Bien, como decía Eugenia, cuando inoculamos lo que hicimos fue anticipar un proceso natural. El cultivo de trigo necesita promover un desarrollo de la actividad de la microflora en su rizósfera para aprovechar mejor los recursos. Que ese efecto es mucho mayor en etapas tempranas y se va diluyendo en la medida que ocurren procesos de compensación en la formación del rendimiento, llegando al final del ciclo, que es el resultado final, que es la cosecha, el número de granos y su peso. Pero ¿qué pasó en el medio? Además de crecer más las raíces, tener mejor exploración del sistema. Algo muy importante. Lo que estamos viendo, estos son resultados promedio de 10 sitios experimentales en cultivos de trigo, que en región pampeana, donde lo que vemos es, en las columnas más oscuras, en las barras más oscuras, la eficiencia de uso en verde del fósforo aplicado como fertilizante cuando estamos en presencia de inoculación con azospirillum, o en azul, la eficiencia de uso del nitrógeno en presencia de azospirillum. En los mismos colores, pero más tenues, esos son los controles. Lo que estamos viendo es un aumento cercano al 20% en la eficiencia de uso del nitrógeno, pero casi que del 50% en cuanto a la eficiencia de uso del fósforo. Es decir, hay un mejor aprovechamiento de recursos poco móviles, hay un mejor aprovechamiento de los recursos, que en definitiva se transfiere en la eficiencia de conversión, por mejoras de crecimiento y por mejoras de acceso. Eso es consistente. Entonces tenemos una herramienta de sinergia, no de suplementación, en cuanto a el aprovechamiento de los recursos. Un trabajo reciente que hicimos junto con Cristian Álvarez, de INTA en General Pico, donde sobre cultivos de cebada, como cultivos de cobertura invernal, estudiamos las tasas de crecimiento, la eficiencia de uso del agua, y principalmente aquellos aspectos que hacen a la ocupación y la generación de coberturas que tienen los cereales de invierno como una herramienta de integradora de sistemas para ambientes semiáridos, subhúmedos, en los cuales esa mejora biológica anticipada permitió casi duplicar, en combinación con el uso de fertilizantes, la eficiencia del uso del agua, en un periodo en el cual la búsqueda de ser eficientes en el uso del agua nos permite, por un lado, adelantar a igualdad de biomasa producida el momento de finalización de este cultivo en preparación del cultivo siguiente de cosecha gruesa, como así también reducir riesgos de pérdida o ineficiencias en un recurso sumamente limitante y que explica en su uso aproximadamente el 80% del resultado de crecimiento del cereal de invierno. Entonces, el componente de adelantar, trasladar esa condición biológica favorable a etapas tempranas, se transfiere en el uso de recursos agregados, fertilizantes o disponibles en el sistema, agua, en prácticamente duplicar la eficiencia de uso. Pero lo que necesitamos es que haya. Si no están esos recursos, esa eficiencia disminuye. ¿Qué sabemos de la mejora en producción con el uso de azospirillum? Principalmente que en Argentina hemos intensificado y tenemos mucha información sobre su uso extensivo, es decir, el tratamiento de semillas con formulaciones que contienen azospirillum en distintas especies, expuestas a distintas condiciones de campaña, años o de regiones. Acá lo que les mostramos es el resumen de una revisión de estudios hechos durante 15 campañas en 617 situaciones totales de la región pampeana, donde lo que observamos en cultivos de trigo, en promedio, una contribución de alrededor de 220 kilos de rendimiento para cuantificar el resultado de esa contribución, que en términos relativos es aproximadamente el 6% del resultado alcanzable por el cultivo, es decir, la corrección o el anticipado de una condición favorable biológica para el crecimiento de un cultivo en promedio para cultivos de trigo en región pampeana explica aproximadamente el 6% del resultado de nuestro cultivo. Con cierta variabilidad, esa variabilidad nos sugiere que en promedio hay aproximadamente el 76% de condiciones de respuesta, es decir, de beneficio en rendimiento,
sabiendo, como explicaba Eugenia, que esta variable, rendimiento, es la de menor sensibilidad para describir el fenómeno de la presencia de azospirilo. ¿Por qué? Porque su efecto principal fue en la etapa inicial. Pero sabiendo eso, en resumen, independientemente del nivel de producción de cada campaña, con sus idas y vueltas en cuanto a condiciones hídricas y su exposición en cuanto a la condición productiva, la contribución del uso de inoculantes con azospirilo es prácticamente independiente de la productividad y acompaña mejoras en la producción. ¿Por qué? Porque busca eficiencia, busca mejorar el uso de recursos que están disponibles. ¿Qué pasa en verano? En verano hicimos algo similar, no tan intenso como en el caso de trigo. Acá trabajamos con menos años, nada más que 10 años y 225 combinaciones de campañas y sitios. Y alcanzamos a observar dos resultados interesantes. Primero, que en términos relativos, ese adelantar la condición favorable de crecimiento por presencia de azospirillum explica algo así como el 6% del resultado alcanzable. Es decir, de nuevo, consolida en cultivos de maíz, y después podemos discutir si son maíces de siembra temprana o siembra demorada, si son siembras fechas óptimas o no son óptimas, porque todo eso lo podemos ir desglosando, pero sí saber que la contribución de azospirillum en cultivos de maíz es equivalente aproximadamente al 6% del resultado final del cultivo, y que esa contribución es mucho más consistente que en cultivos de trigo, es cercana al 84% de las oportunidades de producción. ¿Por qué esa diferencia? Porque posiblemente, si analizamos dónde participa el mejorador de crecimiento, el promotor de crecimiento, es en la etapa de implantación, en la etapa de crecimiento vegetativo, que hace a la consolidación del cultivo y de la generación de la estructura, que en cultivos de trigo, en términos relativos, es diferente que en los cultivos de verano, y que en cultivos de verano esas fallas en implantación son de mucho mayor impacto, por lo tanto esa corrección es más consistente de observar. En términos de efectos por productividad ambiental, lo que vemos es que en la medida que mejora la oferta de la condición de crecimiento del cultivo, esa brecha tiende a ser más consistente. Por lo tanto, si la condición de estrés es muy marcada, la compensación que vamos a estar logrando no es suficiente para corregir una condición de estrés posterior, cosa que es menos frecuente en maíz que en el caso de trigo. Con la población de maíz, que es donde veíamos esta condición de productividad variable y con más consistencia en cuanto a la eficiencia, lo que vimos es que el porcentaje de casos con respuesta, es decir, los lotes o los ensayos en los cuales el tratamiento de inoculación superaba al tratamiento no inoculado, la consistencia es prácticamente cercana al 90% en la medida que la condición de implantación es sobre ambientes desfavorables, y en la medida que la condición de siembra, lluvias durante el mes de septiembre, principio de octubre, aumentan, es decir, la condición de implantación es más favorable, la consistencia, la eficacia disminuye, es decir, es menos importante esa mejora en implantación, llegando a ese 70% de piso, equivalente a lo que observamos en el caso de los cultivos de trigo. Y la respuesta, la magnitud, uno puede medir la magnitud desde el caso individual o desde la integración de la frecuencia de casos con respuestas variables, lo que vemos es que en la medida que la condición de crecimiento durante el periodo crítico, principalmente periodo crítico en lo que hace a la formación del número de granos o el inicio del llenado de granos en las siembras tempranas, lo que estamos viendo es que cuando la condición de enero-febrero es más favorable, es decir, hay menos frecuencia de condiciones de estrés, esa contribución, que ya habíamos visto que en su piso es del 70% de los casos, esa contribución disminuye, llegando en condiciones de consolidación del número de granos, periodos de críticos muy favorables, de poca demanda atmosférica
buena, adecuada oferta hídrica, el piso de respuesta cercana al 3%, y en la medida que esa condición es más desfavorable, es más frecuente la condición de estrés, podemos llegar a situaciones cercanas al 8% de la explicación. Que es como nosotros planteamos un cultivo de maíz. Con los cultivos de maíz buscamos una implantación favorable y una condición de llenado de granos también favorable. Por lo tanto, si uno mira la situación menos significativa para la contribución de la inoculación, estaríamos pensando en un 70% de casos de respuesta, alcanzando en promedio un 4% de contribución. Y de ahí es una contribución creciente. Y eso es importante, porque lo que nos está mostrando es que la biología interactúa con nuestras decisiones de manejo y con una condición de ambiente, y que su respuesta variable va a estar en parte asociada a la condición de crecimiento, como explicaba Eugenia, en el uso de los recursos que le estamos disponiendo. En síntesis, cuando hablamos de microbiología aplicada, o vemos microbiología aplicada y promotores de crecimiento, sabemos que los aportes al crecimiento inicial, crecimiento de raíces, acumulación de biomasa, arquitectura de las raíces, eficiencia de implantación es número de plantas logradas, número de macollos formados, en el caso de cereales de invierno que macollan, y sus rendimientos están validados. Es decir, hay experiencias muy diversas en condiciones reales de producción, de uso, y que nos permite decir lo que habíamos visto hace poquito, en el año 1966, científicamente Azospirillum contribuye al crecimiento de los cultivos. Que los casos de respuesta o de frecuencia de éxito, en promedio, en las condiciones más deseadas de producción, con menos condición de estrés en implantación, son cercanas al 70%, y que ese valor crece, se incrementa en la medida que la implantación, el crecimiento inicial del cultivo se ve afectado. Y que su uso potencial, es decir, cómo lo estamos posicionando, está más enfocado hoy en los estudios a entender el ambiente de aplicación, qué cultivos, en qué regiones, bajo qué condición de manejo, más que cómo es el manejo del inoculante, que es una etapa posterior. Hoy es en qué sistemas se integra mejor, consolida más el resultado productivo. Sabemos, por ejemplo, que en la medida que nos vamos hacia las regiones del norte del país, centro-norte de Santa Fe, noreste, noroeste, litoral, estas tecnologías aportan más consistencia. ¿Por qué? Porque las condiciones de estrés interfieren más en la etapa de implantación de los cultivos, no tanto en las etapas de llenado. Mientras que en la medida que nos vamos hacia ambientes más favorables de alta producción, su contribución es menos aleatoria, pero de contribuciones más uniformes y moderadas. Entonces, hoy el desafío de la microbiología aplicada hacia los promotores del crecimiento, y usando como ejemplo a Azospirillum, y hay muchos microorganismos que ya se han identificado y se estudian, es cómo se integran en los sistemas de producción, interpretando el concepto de integración y no de reemplazo. ¿Por qué? Porque difícilmente puedan cubrir un recurso inexistente. Lo que hacen es mejorar el aprovechamiento, el uso de los recursos existentes. Entonces, reconocer el ambiente, su capacidad productiva en cuanto a recursos existentes, es el punto de partida para integrar, generan estos microorganismos. Bien, ahora vamos a seguir con la parte de la nutrición directa, es decir, cuando vamos a intervenir sobre la nutrición del cultivo, en este caso leguminosas, con nitrógeno. Eugenia, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, sabemos que todas las leguminosas pueden fijar nitrógeno, desde soja, alfalfa, vicia, poroto, garbanzo, porque evolutivamente hay una relación entre la bacteria y la planta que hace que se aporte nitrógeno que la planta de otra manera sola no lo podría obtener. Entonces, una frase con la cual con Martín dijimos que está buena para empezar esta parte de la charla, es que las leguminosas fijan nitrógeno porque crecen. O sea, primero crece la planta y luego fija nitrógeno. Y si vemos estos dos gráficos en los cuales
se puede observar la contribución del nitrógeno atmosférico en función del rendimiento, ya sea en grano, en soja, o en materia seca, en alfalfa. Podemos ver que el proceso de fijación biológica del nitrógeno en soja, en este estudio realizado por Colino, puede aportar alrededor de 44 kilos, y si nosotros tenemos en cuenta que la soja requiere alrededor de 80 kilos por tonelada de grano, alrededor del 50% del nitrógeno requerido por este cultivo lo provee el proceso de fijación biológica del nitrógeno. Lo mismo ocurre con la alfalfa. Alrededor de 23 kilos son provistos por el proceso de fijación biológica del nitrógeno. La alfalfa por tonelada de materia seca requiere alrededor de 30 a 40 kilos, por lo cual más del 60% proviene del nitrógeno del aire. Por lo tanto, este proceso es sumamente importante y hay que entender que sin fijación no hay producción. Entonces, en la otra diapositiva, lo que vemos son también la contribución en promedio de distintos cultivos en nuestro país, cuánto nitrógeno se fija por hectárea y por año, donde entre 200 a 300 kilos de nitrógeno por hectárea y por año son aportados principalmente por trébol, por alfalfa, por vicia, que estos son muy importantes hoy en día con el auge de los cultivos de servicio. Podemos ver la soja, que puede llegar a aportar hasta 150 kilos. Digamos, estos valores son variables, ¿no? Va a depender, por un lado, de qué tipo de cultivos estamos hablando, si es anual o si es perenne, de la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, de las condiciones ambientales, y por otro lado, como dijimos hoy, de la biomasa. Si la planta no crece, no hay fijación biológica de nitrógeno. Por lo tanto, este proceso es sumamente importante para el agroecosistema. Entonces, acá a la izquierda vemos un esquemita simplificado de lo que es la simbiosis rizobio-leguminosa. Como hoy dije al inicio, es una interacción positiva para el macrosimbionte y el microsimbionte, o sea, para la planta y para la bacteria, en donde la planta le da a la bacteria los fotosimilados para realizar el proceso de fijación biológica del nitrógeno, y la bacteria le cede el amonio para que la planta pueda realizar sus proteínas. Si comparamos este proceso con la producción de fertilizante químico de forma artificial, vemos que la obtención de fertilizante requiere alta temperatura, alta presión, y es muy costoso, porque se requieren alrededor de 6 barriles de petróleo por tonelada de nitrógeno. En cambio, la fijación biológica es un proceso natural que solo requiere la interacción específica de la planta y el microorganismo, ocurre a temperaturas y presiones normales, y es económico, porque en realidad requerimos de la fotosíntesis. Aunque bueno, para la planta tampoco es tan económico, porque requiere entre 6 a 12 gramos de carbono fijado por gramo de nitrógeno fijado. Entonces, por eso siempre partimos de la base de que si hay nitrógeno en el suelo, la planta le va a ser más fácil tomarlo del suelo que realizar el proceso de fijación biológica. Ahora nos vamos a hacer entonces la misma pregunta que nos hicimos con Azospirillum. ¿Por qué inocular con microorganismos que ya están en el suelo? Y ahora vamos al caso de soja. Soja sabemos que América no es centro de origen del cultivo de soja, entonces no existen cepas nativas. Las cepas que hay son las que se introdujeron con el cultivo y se naturalizaron. ¿Qué quiere decir que se naturalizaron? Que se adaptaron a esos ambientes, que se volvieron competitivas por los recursos, que se adaptaron a utilizar la materia orgánica como fuente de carbono, y a veces son eficientes en condiciones desfavorables, de sequía, de compactación. O sea, son eficientes para sobrevivir, pero no son eficientes para fijar nitrógeno. Y una de las cuestiones a tener en cuenta es que estas cepas que son naturalizadas, como dijimos antes, están en el suelo, están inactivas y se van a ir activando a medida que crece el cultivo. Entonces, las infecciones por parte de cepas naturalizadas van a ocurrir en las raíces secundarias, contrariamente a aquellas cepas que son introducidas con el inoculante, donde ponemos una alta concentración de células sobre la semilla, y entonces, que si bien no son competitivas, sí son altamente infectivas, o sea, quiere decir que pueden producir gran cantidad de nódulos, y son efectivas. Esto quiere decir que pueden fijar mucho nitrógeno. Y a su vez, al estar con el contacto íntimo con la semilla,
van a infectar la raíz primaria. Entonces, si vemos acá la fotografía, tenemos los nódulos más grandes dispuestos sobre la raíz principal, y nódulos más pequeños, en mayor cantidad, pero muy pequeños, en las raíces secundarias. Y a la izquierda, a su vez, referido a la efectividad, vemos un nódulo inactivo, cuando no tiene color rosado, y el nódulo de la derecha, si lo cortamos a la mitad y está rosado, esto es un indicador de la LEC-hemoglobina, que es una proteína que protege la enzima nitrogenasa, que es la encargada de realizar el proceso de fijación. Por lo tanto, es un indicador fácil en el campo de ver si este sistema está o no funcionando. Y después tenemos un ensayo realizado, que tiene sus años, pero que es muy valioso, de RACA, que él evaluó la tasa de fijación biológica del nitrógeno en la raíz primaria y en las raíces secundarias. ¿Y qué podemos observar acá? Que hay una relación 10:1, o sea, la raíz primaria es 10 veces más eficiente que las raíces secundarias. Y por lo tanto, o sea, eso es sumamente importante porque introducir un inoculante. Y a su vez, lo otro importante de este trabajo es que está expresado en miligramos de nódulos, no en número. O sea, que lo que importa es la biomasa de nódulos, o sea, tener nódulos que sean grandes, mucha masa de nódulos, porque son los que tienen mayor actividad. Entonces, la importancia de la inoculación es más que nada una cuestión de oportunidad de la cepa que yo estoy incorporando, de poder colonizar la raíz primaria y de esa manera desarrollar nódulos grandes que fijen más nitrógeno atmosférico. Bien, como decía Eugenia, en nuestros sistemas, que naturalmente no tenían soja, se fueron introduciendo y se fueron naturalizando rhizobios, bradyrhizobios, que llegamos a tener una población naturalizada. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, si encontramos nodulación espontánea, es decir, sacamos una planta de soja de un cultivo no inoculado en un lote rotado de soja y vemos que hay nódulos, y que además de la importancia que ella describió de la ubicación relativa, ¿qué contribución están haciendo estos nódulos naturalizados? Entonces, ¿por qué vamos a inocular? Este es un trabajo, el de la izquierda, hecho por el grupo de la Universidad del Sur, por Noemí Silva y su equipo hace un tiempo, donde relevaron la concentración de bradyrhizobios a lo largo del tiempo, en el invierno o en la primavera, acá nomás, en el partido de Rivadavia, en el oeste de Buenos Aires, sobre suelos rotados con soja. Y lo que se observaba es que por cada gramo de suelo podían tener cerca de 60 millones, 6 por 10 a la 7, rhizobios o unidades formadoras de colonias en el momento de sembrar el cultivo de soja. Es decir, una concentración sumamente alta, equivalente al piso de calidad de un inoculante en base turba. Entonces, el trabajo que continuó, es un trabajo hecho resumido por Alejandro Perticari, el grupo de Limisa e INTA Castelar, en esa época, a principios del 2000, fue evaluar en esos ambientes donde había alta concentración de población de rhizobios naturalizados, la ocurrencia o no de respuestas al uso de inoculantes, que son las columnas verdes. Aquí hemos modelado situaciones extremas de respuesta, pero si vemos respuestas con respecto al control, en general vemos que son respuestas positivas y que estas no coinciden en su distribución o frecuencia con la concentración de bacterias naturalizadas en el suelo, que es lo que explicaba Eugenia, que es muy importante. Cuando hablamos de inocular, no es solo la presencia del rhizobio en el suelo, sino el momento y el órgano de la planta, en este caso la raíz principal, donde se genera la mayor concentración de estas cepas, además de su efectividad intrínseca de ser cepas que están destinadas o dedicadas exclusivamente a la fijación y no a la sobrevivencia en el suelo. Pero avanzando en lo que hace la inoculación con rhizobios, nos preguntamos si es suficiente el hecho de inocular per se o hay algún atributo más que prestarle atención. Es un trabajo hecho por Jorge González Montaner, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde él midió que en la medida que el porcentaje de plantas mostraba
al menos 3 nódulos sobre la raíz principal, es decir, la infectividad era positiva, medida en estadios de B2, es decir, con 2 trifolios del cultivo de soja, aproximadamente a los 25 días, 30 días de haber emergido el cultivo en la primavera, lo que veíamos que en la medida que aumentaba esa infectividad, el porcentaje de plantas que tenían nodulación adecuada, se lograba una mejora en los rendimientos, alcanzándose un máximo, un plató, cuando teníamos aproximadamente el 80% de las plantas con esa infectividad de piso. Entonces, inocular, el hecho de introducir el Rhizobio no es solo la aplicación del Rhizobio, sino que hay un destino importante a tener en cuenta, que es el cuidado del proceso. Y para entender qué es la contribución, o tratar de discutir cuál es la contribución, fuimos analizando distintos factores que intervienen o fueron interviniendo en explicar las respuestas en rendimiento. Dijimos, desde el lado del proceso de fijación y desde el lado del proceso de inoculación y dónde ocurre, sabemos que nuestro objetivo es acercar rizobios seleccionados por su capacidad de fijar nitrógeno, planta por planta, eso se llama infectividad, y que esa efectividad se manifieste en reemplazo por ocupación de las cepas naturalizadas o la intervención o integración en los suelos donde no están presentes. Eso es lo que ocurría en los primeros años del crecimiento del área de soja, donde eran frecuentes encontrar sitios sin antecedentes de soja, con antecedentes de soja previa, y sin dudas la inoculación mostraba respuestas cercanas al 25-30% del resultado del cultivo, en condiciones de ausencia de soja, introducción total de los fijadores de nitrógeno, y una contribución algo menor en ambientes de soja previa. Entonces, el año pasado, junto con Alejandro Perticari y otros colaboradores, está Carlos acá, Luis Ventimiglia, Norma Arias y demás investigadores de INTA, revisamos una extensa base de información, de ensayos de inoculación, nada más que 1.143 estudios que se realizaron entre el año 2001 y la campaña pasada, en toda la región sojera argentina, con un requisito: antecedentes de soja, es decir, estamos hablando de poblaciones donde encontramos población naturalizada, y tratamos de estudiar la contribución de la práctica de inoculación, primero, acompañando el progreso genético, acompañando el progreso de manejo del cultivo, y, en segundo lugar, interpretando la variabilidad intrínseca de cada región. ¿Qué es lo que se observó en este estudio? Se observó primero que la producción de soja, en la medida que avanzamos en los estudios desde el año 2001 en adelante, mostró un crecimiento a razón de 54 o 52 kilos de rendimiento por hectárea por año. Es decir, hay un progreso de manejo, los ensayistas, nosotros aprendimos a producir soja. ¿Por qué? Porque nuestros estudios mostraron un crecimiento en el tiempo, incorporamos mejoras. Y que esas mejoras fueron independientes en cuanto al efecto sobre la respuesta a la inoculación, que es la línea llena. La línea llena nos muestra un ajuste de mejoras en rendimiento asociadas a la inoculación que sigue un patrón paralelo, una tendencia paralela a la observada en cuanto al no uso del inoculante en estos ambientes de producción de soja. Esa brecha equivale al 8% del rendimiento alcanzable del cultivo, es decir, que podemos concluir que, independientemente de las campañas, en promedio, para lo que es la región sojera argentina, la adecuada inoculación, el aporte de la fijación biológica en términos de producción de grano de soja, equivale a algo así como el 8% del resultado del cultivo, que para esta población de información es en promedio 220, 230 kilos de grano. La segunda pregunta que nos hicimos fue interpretar si esas brechas, esas diferencias, tenían algún patrón asociado a alguna región, y lo que vimos que entre regiones, sea Buenos Aires al norte, el litoral
el oeste o el sur, es decir, cubrimos las distintas regiones y las respuestas están presentes con distintos grados de variabilidad y que el efecto de diferencias entre regiones, variabilidad entre regiones, es cercana al 30%, equivalente a la variabilidad que tenemos entre campañas. Y es por eso que cuando hacemos estos estudios, lo podemos exponer múltiples años a una misma región o múltiples regiones en un mismo año para poder avanzar en la generación de información y en general observamos la misma contribución, cercana al 8% es la contribución de la fijación biológica de nitrógeno en la producción de soja. Si nos vamos a Brasil, por ejemplo, este mismo estudio nos estuvo mostrando que esa contribución es cercana al 6.5%. ¿Por qué? Porque la condición de producción es diferente, la heterogeneidad es diferente, y la relevancia del nitrógeno en esa condición es muy importante, es muy consistente en cuanto a la respuesta, pero su contribución tiene una limitación que está asociada al crecimiento, que lo mejora a través de la coinoculación con azopirilo. Haciendo un análisis más en detalle de esa población, nos centramos en comparar 4 campañas. ¿Por qué estas 4 campañas? Porque eran campañas completas con suficiente cantidad de casos para comparaciones entre 2 regiones, la región este pampeana, con la mayoría de los estudios en la franja entre Santa Rosa, Anguil, Eduardo Castex y a lo sumo en la zona cercana a General Pico, en suelos profundos, arenosos, con historia de haber sembrado soja en los últimos años en la secuencia, comparados con el oeste de Buenos Aires, con una banda entre Trenquelauquen, América, General Villegas, algún caso cercano a Deró. Y lo que observamos ahí es, primero, una diferencia de producción promedio en cuanto a los rendimientos entre las 2 regiones, y que en promedio la contribución está cercana a esos 170 o 200 kilos de respuesta que habíamos descrito para todo el país, pero con una observación importante: la variabilidad en los resultados observados en los ambientes de menor producción es mucho menor, es decir, que la contribución es más consistente que en ambientes de mayor productividad. Ese comportamiento es lo que podemos ver reflejado en este análisis de productividad. En la medida que aumenta la productividad de los sitios, la brecha entre los cultivos inoculados, que es la línea verde intensa que llena, comparada con los controles, que es la línea de puntos celeste, tiende a reducirse, no a llegar a 0, pero sí disminuye. Y que esa contribución es más consistente, es más significativa, es decir, ocurre con más frecuencia en la medida que nos vamos a condiciones de más extremas en cuanto a la producción. Y tiene cierta relación con lo que habíamos visto al principio en cuanto a la relación que hay entre la microbiología y las condiciones de sitio y la supervivencia de los microorganismos. En la medida que la condición de ambiente es de mayor estrés, la sobrevivencia intensifica la selección hacia microorganismos que tienen menor adaptación a la simbiosis y mayor adaptación a la sobrevivencia en ausencia de plantas. En la medida que vamos a condiciones de mayor estrés, aunque encontramos nodulación espontánea, esa nodulación espontánea contribuye en términos relativos en forma menor y por lo tanto el aporte de esa inoculación es más importante en cuanto al resultado. De ahí que en la medida que nos vamos a condiciones de ambientes estresados, ambientes de riesgo, la práctica de inoculación requiere una atención especial porque su contribución relativa es más segura, pero también es más significativa su contribución. Eso es el ambiente en cuanto a factores que nosotros manejamos en forma minúscula o no manejamos: suelo, región, temperaturas, lluvias, barbechos, condiciones de suelo, de manejo de la nutrición. Pero en paralelo hemos observado que las tecnologías de inoculación muestran un crecimiento, un cambio temporal en los últimos años, pasando de, esto es un estudio que hicimos durante varias campañas, 5 campañas, donde incorporamos distintos niveles de tecnologías o de lanzamientos, o sea, formulaciones que estaban disponibles en el mercado para la producción,
para el uso de inoculantes, donde lo que vemos es que en promedio de estas 5 campañas, en la medida que se fueron incorporando productos más modernos, hay una captura mayor de respuesta, es decir, le damos más consistencia, le damos mejor captura a esa contribución de la fijación biológica del nitrógeno y abarca una mayor proporción de la demanda del cultivo en cuanto a su crecimiento y producción. Recuerden que en el primero de las diapositivas que mostró Eugenia cuando hablábamos de inoculación y soja, ella dijo que las leguminosas fijan nitrógeno porque crecen. Es decir, que la fijación de nitrógeno que aportamos a través de una práctica de inoculación es el acompañante para esa demanda de nitrógeno que genera la mejora productiva. Y por lo tanto, en la adaptación de las condiciones de manejo, es que nosotros nos hemos ido acostumbrando a ver diferentes formulaciones que, si bien en su composición básica es la misma, Bradyrhizobium japonicum con cepas elite o cepas seleccionadas por su capacidad de fijar nitrógeno, han ido acondicionándose a un ambiente diferente, y ese ambiente trasciende la condición geográfica, es cómo se usan. Y por eso, haciéndolo en forma sintética, esta diferencias entre el año 1990 y el 2012 es el pasaje de tecnologías que eran de aplicación exclusivamente en el momento de la siembra, de inoculantes que requerían el no uso de fungicidas, el tratamiento y siembra prácticamente inmediato de las semillas, a productos que son más robustos, que incorporan aditivos de protección, que incorporan factores que mejoran la nodulación, que incorporan elementos que hacen compatible su uso con otros tratamientos, fungicidas, insecticidas, colorantes, microelementos, y lo hacen compatible con un desafío aún mayor, que es la logística productiva, donde el tratamiento de semillas no está en sintonía inmediata con el momento de siembra, sino que por una cuestión de mejora en la organización del proceso de siembra, se anticipa. Y ese anticipado es variable, desde unas cuantas horas, semanas, o incluso hasta más de un mes o 2 meses en su implementación. Entonces, hoy sabemos que el éxito de la inoculación no pasa solo por la efectividad del microbio que estamos usando, sino de cómo acompañamos esa llegada a qué lugar, al cuello de la raíz, que como explicaba Eugenia, es el objetivo final de la inoculación. ¿Cómo hacemos para que cuando esa raíz primaria emerge y empieza a crecer, esté receptiva y esté rodeada de inóculo suficiente para poder ejercer su posibilidad de fijar nitrógeno y aportarlo al cultivo? En ese contexto, hace un par de años, junto con el ingeniero Manuel Bermúdez, hicimos un estudio muy simple, que posiblemente muchos de los que estén aquí en la audiencia colaboraron, y aprovecho y les pido perdón porque fue una colaboración para testear la capacidad de tratamiento de semillas bajo presión, y tratamos de cuantificar cómo era el proceso real de inoculación, es decir, qué es lo que está pasando en el campo. Lo que hicimos fue muy simple, eran 12 ensayos, logramos cosechar 11, en escalas de producción, es decir, con volúmenes de tratamiento de semillas de uso de productor, con productos comerciales seleccionados para el uso en condiciones de siembra normales, pero en lo que ustedes, vamos a resumirlo, comparamos con el no uso de la inoculación, con el uso sin resguardar las recomendaciones de Marbete, sin recaudar las precauciones de uso, es decir, sin atender, porque lo sabemos hacer y lo hacemos de forma recurrente, vamos a inocular y a salir a sembrar, comparado con un proceso más cuidado. Lo llamamos profesional porque uno de los que participaba en el momento de la aplicación sabía cuál era el orden de las aplicaciones, los tiempos de los mezclados, los productos compatibles, los productos no recomendados de uso, las condiciones de cuidado de la semilla desde el tratamiento hasta la siembra. En definitiva, integraba el ambiente de aplicación, no solo el ambiente de siembra, sino el proceso como un todo. Y el resultado fue muy simple.
lo que vimos fue que con su variabilidad, la inoculación mostró alguna tendencia a mejorar, pero no se diferenció de la no práctica, y que es lo que nos preocupa, y que muchas veces vemos que hacemos franjas y decimos no respondió, la práctica de inoculación no acompaña, y sabiendo que el mismo producto utilizado en forma adecuada estaba generando una contribución. ¿Por qué? Porque lo que vemos, esto es un trabajo de relevamiento de 1.164 visitas en una sola campaña, en 8 campañas, digo, en un solo proceso de manejo, es decir, prácticas de aplicación de productores, no hay ningún proceso industrial mezclado. Lo que veíamos es que aproximadamente la mitad de los casos lograban tratamientos con adecuada calidad y había una oferta de mejora, una posibilidad de mejora sobre la calidad del tratamiento. Entonces, cuando hablamos de inoculación en fijación biológica, no estamos solamente preocupados en el microorganismo, sino que la microbiología aplicada hoy tiene un desafío mayor, que es sumar un microorganismo más grande, que es el hombre, en cuanto al manejo de ese ambiente de aplicación y poder entender que para cada situación hay posibles soluciones que no son únicas. Y esas es importante de definir. El ambiente no es solo dónde siembro, sino cómo trato las semillas, cómo las almaceno y cómo manejo el cultivo. Y cuando hablamos de cómo manejo el cultivo, es un trabajo hecho por el grupo de Smith y Ellis en Estados Unidos, allá por la década del 80, nos muestra con mucha claridad que cuanto más desfavorable es la condición de emergencia, es decir, cuanto más tiempo está la semilla en el suelo, tratada, esperando para germinar y emerger, la nodulación se ve más afectada por el ambiente y disminuye, tanto en las raíces principales, donde queremos que haya nuestro inóculo esté trabajando, e incluso a nivel general. Es decir, las condiciones de energía, las condiciones de simbiosis son menos favorables, y que en la medida que nosotros demoramos esa emergencia, lo que estamos haciendo es exponiendo a que esa mejora de inocular, que es adelantar un proceso buscado, se diluya. Por eso el primer paso es integrar capacidad de tratamiento de semillas con capacidad productiva. Tenemos que integrar esa decisión que es crítica. Por suerte hemos detenido una carrera que teníamos en el cultivo de soja de sembrar cada vez más temprano, que en realidad era sembrar para lograr emergencias muy parecidas en cuanto al tiempo. Hoy ya tenemos logística y tenemos decisión de empezar a sembrar con condiciones de velocidad de siembra de emergencia muy rápidas, que eso es bueno. El segundo elemento, que quien lo trajo a colación a Argentina y lo empujó mucho, es el ingeniero Hugo Fontaneto, quien estaba en el INTA Rafaela. Hugo observaba recurrentemente que en la medida que la condición de nutrición de los cultivos de soja era favorable, que la condición de emergencia e implantación era favorable, lo que llamamos nutrición de arranque, nutrición de base en cultivos de soja, la nodulación era mayor. Y esa mayor nodulación se tendía a ubicar sobre la raíz principal. Y al ubicarse sobre la raíz principal y a la vez ser mayor, como explicaba Eugenia, nos consolidaba una fábrica, una estructura de fijación del nitrógeno más sólida, y esa estructura de fijación de nitrógeno más sólida automáticamente se repercute en una mayor estabilidad de la práctica y mejores resultados, que acompaña al crecimiento que sigue en el cultivo. Necesitamos crecimiento, necesitamos energía para que ese proceso de fijación biológica ocurra en forma no limitada, es decir, que haya incorporación de nitrógeno durante el ciclo que acompañe al mejor crecimiento que estamos teniendo por el manejo que incorporamos, y que hace que las respuestas a la inoculación se vean reflejadas principalmente en mejor eficiencia de uso de nutrientes. Por lo tanto, desacoplar fijación biológica de nutrición es una de las situaciones de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque la fijación biológica necesita un crecimiento activo. Y un crecimiento activo en Argentina hoy, donde hablamos de producciones de soja en
condiciones donde el 70% de los sitios son limitados en la oferta de fósforo, es, primero, como veíamos en los trabajos de Hugo, afectar el tamaño de la estructura nodular, y en segundo lugar, afectar la duración del ciclo del cultivo en crecimiento activo, que le da recursos suficientes para sostener fijación de nitrógeno y nutrición a lo largo del ciclo de soja. Por lo tanto, cuando hablamos de la variabilidad de resultados en la práctica de fijación biológica en soja, hoy mayormente está concentrada en el manejo del cultivo y su sistema, entendiendo cultivo y sistema desde la elección del inoculante, la siembra y el acompañamiento en el cultivo. Y es por eso que Alejandro Perticari este año, y junto con otro grupo de investigadores, discutió, propuso y simplificó estas buenas prácticas, la búsqueda de buenas decisiones de manejo de productos biológicos para la nutrición vegetal, en lo que conocemos como las B, las 3B, las 3 buenas decisiones que tenemos que tomar en cuanto al manejo de inoculantes, y en particular focalizado en este momento en lo que es soja. El primer pilar es la buena elección del inoculante. Sin duda que buscamos que ese inoculante tenga una suficiente cantidades, unidades formadores de colonia, rizobios, que puedan llegar a estar sobre las semillas al momento de tratar, que a la vez sea compatible con las prácticas, no solo de qué agroquímicos en nombre de principio activo, sino que formulaciones, y en particular en qué momento lo estamos aplicando y bajo qué condiciones estamos realizando el proceso. Entonces, la elección del inoculante no es solo por el microorganismo en sí mismo, sino por el contexto, formulación y aditivos que lo acompañan, que es lo que le dan solidez, le dan tranquilidad al llegar a una cantidad mínima de bacterias sobre las semillas, tal que soporten y lleguen a colonizar adecuadamente la raíz principal. La segunda B, el segundo pilar, ya sabemos qué producto vamos a elegir, por lo cual tuvimos que haber imaginado, diseñado el ambiente de uso de ese inoculante, es la elección del proceso de aplicación, la inoculación. Ese proceso es no solo con qué equipo vamos a estar mezclando las semillas o aplicando sobre cada semilla el inoculante, sino cómo vamos a estar dosificándolos, en qué orden. Es muy importante reconocer que hay cierto orden en el proceso de inoculación que hacen al resultado. En general, todos los procesos que son deleterios necesitan estar diluidos a la hora de ser aplicados sobre un inoculante para tener menor impacto individual y a la vez facilitar la pérdida o la disminución de su toxicidad, por ejemplo, de productos volátiles. Y no olvidar que tenemos un ingrediente biológico muy importante en nuestras manos, que es la semilla. Entonces, el proceso de tratamiento de semillas debe contemplar el cuidado de la calidad de las semillas, tal que, si se acuerdan esas reducciones en nodulación por tiempos de emergencia, tal que la calidad original, ese vigor que estamos transmitiendo y llevando al campo para la siembra, no se vea alterado. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Para mejorar un tratamiento de semillas, en muchos casos, imaginamos o creemos que el tiempo de mezclado tiene que aumentar. Y eso lo que genera es mayor daño sobre las semillas, genera pérdidas de tegumentos, ingreso de toxinas sobre el embrión que afectan su calidad, y a la vez una distribución muy desuniforme de los productos. Entonces, el ajuste del tiempo de mezclado, el equipo de mezclado, los volúmenes del tratamiento de semillas tienen un papel más que importante en el momento de tomar la decisión de elaborar el proceso de aplicación. Y recordemos ese estudio de Jorge González Montaner, donde nos muestra la importancia de la infectividad. Cada planta tiene que nodular, por lo tanto cada semilla tiene que estar inoculada. ¿Por qué? Porque no hay una posibilidad de mejora por contacto, sino que cada uno es el transportador de las bacterias. Y esto no termina acá, sino que la tercera
pata de las buenas prácticas, de las buenas decisiones para manejar productos biológicos, se extiende al manejo del cultivo. El cuidado del vigor de las semillas, la viabilidad de las bacterias, hasta tanto logramos la siembra, es muy importante. Los productos no son químicos, sino que son dos seres vivos que están conviviendo, que requieren ventilación, temperaturas moderadas, no necesariamente frío, pero sí temperaturas moderadas, exposición moderada a la desecación, al calor, y por sobre todas las cosas, en el momento de la siembra y crecimiento temprano, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque en la medida que pasa el tiempo, los microorganismos que estamos incorporando al sistema empiezan a competir con los que están naturalizados en el sistema y a la vez empieza a escaparse la oportunidad de ubicarse en el sitio central de fijación de nitrógeno, dijimos que el cuello de la raíz y en los nódulos sobre la raíz primaria. Entonces, todo lo que hace al crecimiento rápido del establecimiento del cultivo y la condición de recursos para tener un crecimiento vigoroso, contribuyen directamente a explicar esa mejora en el manejo de la inoculación. Entonces, en forma sintética, cuando nos enfocamos a estudiar cómo es la fijación biológica de nitrógeno y su contribución a la producción, y qué es lo que miramos y qué es lo que estamos preocupados desde la microbiología aplicada y producción de cultivos, es integrar en nuestra definición de ambiente al hombre, al empresario, al productor, al sembrador. ¿Por qué? Porque el ambiente, en términos previos a la siembra y crecimiento del cultivo, tiene un impacto altamente significativo en el resultado de la práctica. Y esa evolución de entender el ambiente es lo que está explicando la diversidad de ofertas, de formulaciones, sobre un mismo principio activo, Bradyrhizobia japonicum, pero con distintas presentaciones y condiciones de soporte al crecimiento. Entonces, en forma sintética, sabemos que en fijación biológica e inoculación de soja hay una contribución en más del 50% del nitrógeno que consume el cultivo de soja en la región pampeana, en la región sojera argentina. Ese valor es variable porque es una compensación con la oferta del cultivo y la demanda que genera, la oferta del suelo y la demanda del cultivo. Y la fijación biológica acompaña ese espacio que en promedio en Argentina es 55-60% de la demanda total para producción. Que en términos de rendimiento, cuando inoculamos, lo que estamos viendo es un 8% del rendimiento alcanzable por el cultivo de soja. Ese 8% no es un número fijo, es variable, con esa variabilidad asociada hoy a distintos factores, tanto a la condición ambiental per se, entre campañas, o ambiental entre regiones, que dan una variabilidad de resultados en más o menos un 30% de esa ocurrencia, y que tiene una interacción muy fuerte con la condición de ambiente, donde el uso actual, es decir, el ambiente de aplicación, es más relevante a la hora de tomar decisiones que la condición de sitio de siembra o de sitio de producción. Y que el desafío por el cual estamos trabajando y estamos diseñando alternativas y recomendaciones permanentemente es cómo se implementan decisiones de manejo de la práctica que se integran al ambiente. Que eso es las 3B de las buenas decisiones en cuanto al manejo de la inoculación, donde participa el inoculante con todo su entorno en cuanto a aditivos, compatibilidades y recomendaciones de uso, la decisión y el proceso de aplicación y almacenaje de las semillas y el acompañamiento en el cultivo. Bueno, vamos a ir cerrando, vamos a ir dando por finalizado. Desde ya volvemos a agradecerles a todos los presentes, obviamente agradecerles a ustedes por la propuesta, por la predisposición. De esta manera estaríamos finalizando con este encuentro y bueno, hasta pronto. Nos estaremos ya encontrando en un nuevo encuentro de los que organiza la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa.
Bien, muchísimas gracias a todos, gracias Diego, gracias a todos que atendieron y nos acompañaron, y sepan que desde la facultad, desde microbiología, desde producción de cereales, oleaginosas, estamos disponibles para seguir conversando y desarrollando estas tecnologías en un ambiente donde la biología explica mucho de la producción. Muchas gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por estar ahí, y gracias a la facultad por brindarnos este espacio y revalorizar la microbiología como una tecnología que está disponible y que funciona.